buenas a todos, mi nombre es José Alberto Medina y para quienes no me conozcáis voy a presentarme. Soy el psicólogo y el sexólogo de la Asociación de Ciudad Real Espacio Diverso PQUIR y me encargo de la Oficina de Atención a la Diversidad. Con motivo de este orgullo LGTBIQ+ 2021 aquí en Ciudad Real, la asociación hemos diseñado una serie de actividades entre las que se encuentran unas jornadas LGTBIQ+ con mucho contenido muy útil, muy interesante y, como nos gusta a nosotros, muy diverso. Para comenzar vamos a empezar con algo sencillo, así es que vamos a hablar de la teoría queer. Antes de nada vamos a aclarar ¿qué es esto de la teoría queer? Y para eso necesitamos un pequeño inciso, un pequeño parón. Realmente no existe una única teoría queer, no es un único postulado. La teoría queer como tal, o los estudios queer mejor dicho, es un conglomerado de propuestas, de modelos y teorías de diferentes autores que tratan el tema de la sexualidad, abordándola desde diferentes perspectivas, cuya esencia compartida es la crítica a un modelo sexual rígido, discriminatorio y excluyente. En resumidas cuentas, que todo lo que se salga de lo normal o lo establecido como norma, porque realmente normal no viene de frecuente, sino de norma, es castigado. ¿Qué es lo normal? Bueno, pues una orientación sexual heterosexual y una identidad de género cisgénero. Así que, como habéis podido ver, no se trata de una teoría, un dogma o una ideología, simplemente son postulados que no son para nada incompatibles con otro tipo de movimientos, pero bueno, eso ya para otra ocasión. El término queer nace con una intención de discriminar y una intención de hacer daño a la persona que se sale de esa norma. Podríamos decir que significa raro. Alguna palabra equivalente aquí en España, pues según diferentes propuestas, o puntos de vista mejor dicho, lo comparan con la palabra típica de desviado, anormal, vamos, básicamente se basa en lo de siempre, en que no es algo normal, no es algo cotidiano y por lo tanto si se sale de eso hay que odiarlo y hay que discriminarlo. En resumidas cuentas, el término queer se utiliza para describir realidades actualmente sin intención de discriminar, que se salen de la norma. Repetimos, todo lo que no sea heterosexual, cisgénero y patriarcal. En términos académicos, la teoría queer o los estudios queer son bastante amplios y hay un montón de autoras, un montón de autores que tratan diferentes temas y que comparten esa esencia como hemos podido ver al principio del vídeo. Y es esa crítica a ese modelo social, ese modelo sexual excluyente y rígido. Así es que para no empezar muy fuerte y para ir abriendo boca para quienes les resulte interesante, vamos a centrarnos en tres autores principalmente, que son Michel Foucault, Judith Butler, que me acuerdo que intenté leerla hace muchísimos años y no había manera de entenderla, y ahora me cuesta todavía, aunque un poquito menos, y Gayle Rubin. Vamos a empezar con esta última, ya que nos da el término, o nos aporta el concepto y la teoría del sistema sexogénero. Gayle Rubin es una antropóloga estadounidense muy conocida por su papel activista en diferentes políticas con respecto a las temáticas de sexo y de género. Bien, pues esta mujer propone con su sistema sexogénero que de lo biológico, de variables orgánicas, es decir, corporales, se hace actividad. Me explico. Nos movemos en una sociedad binarista, es decir, que no es gris o no hay diferentes escalas de grises, sino que es blanco o negro, donde el blanco o el negro sería uno de los dos géneros. Es decir, nos encontramos en un binomio cuyos polos son lo masculino y lo femenino. Dentro del polo de lo femenino nos encontramos con la estructura siguiente, que es mujer, femenina, vagina y vulva, teniendo en cuenta todavía todo el tema de la genitalidad y diferentes expresiones de esta identidad de género femenina. Por el otro lado nos encontramos con todo lo que no es femenino. La construcción de lo masculino se ha hecho a través de la antítesis de lo femenino, es decir, un varón, hombre, con pene y testículos, con una serie de caracteres secundarios como puede ser el vello corporal, la barba, en fin, diferentes expresiones de género. Y bueno, sí, básicamente eso. Su expresión de género, una vez más, identidad cisgénero. Bueno, pues como se asocia este tipo de variables a la genitalidad y a las variables orgánicas, como bien describe Gayle Rubin, se crean una serie de necesidades. Por eso se habla mucho de terrorismo de género. Y es que, si nos ponemos a pensar un poco, toda la sociedad se sustenta o se apoya en diferentes constructos y uno de ellos es la temática de género. El género y la sexualidad mueven mucho a la población en tanto a que son individuos y que son ciudadanos y que son objeto político. Es decir, nos crean necesidades determinadas e individuales según nuestras características. Por eso nos encontramos con diferentes, bueno, pues medios de comunicación, sectores, por ejemplo la belleza o sector del ejercicio físico, donde nos dicen qué tipo de cuerpo deben tener las mujeres y qué tipo de cuerpo tienen que tener los hombres. Al margen de la corporabilidad, tenemos diferentes estilos y expresiones de género, ya sea mediante la ropa, mediante el cabello, por ejemplo, o otro tipo de atributos. De esa forma, la sociedad se va articulando y se va creando un tipo de sociedad específica con una serie de necesidades y con una serie de mecanismos. ¿Qué pasa con esto? Que si tú no te sientes identificado con esa identidad o con esa expresión de género o con esos valores tradicionales asociados a ese género, es cuando vienen los problemas. No es cuestión de criticar el qué te gusta o qué te deja de gustar, sino saber y replantearse y reflexionar de dónde viene esa necesidad o esa identificación con ese tipo de valores y con ese tipo de expresiones de género. La siguiente autora, Judith
Butler va muy de la mano o muy en la línea de Gayle Rubin y añade el concepto, o por lo menos desarrolla un poco más el concepto de corporabilidad. Habla de cómo los cuerpos escenifican los mandatos de género y todo esto comienza desde el nacimiento, desde que venimos al mundo y decimos hola, bueno, todavía no porque no sabemos hablar, pero sí que es cierto que el resto de personas ven unos genitales y automáticamente asocian una serie de valores, de comportamientos, oficios y demás variables que se tienen en cuenta o que se tienen asignadas a cada género. Sería algo así como lo siguiente: sexo biológico y variables biológicas y orgánicas, asignación del género, expectativas, una palabra muy clave, y valores con respecto a ese género que te han asignado y sin permiso, y el cuerpo, la corporabilidad, nuestra presencia, como variable predictiva de comportamientos, ideas, valores, gustos, oficios y un sinfín más de variables que se van organizando en este sistema sexo-género. Y ahora vamos con Michel Foucault y su teoría del panóptico. Aunque realmente, si buscáis un poquito, os vais a dar cuenta de que no es una idea originaria de Michel Foucault, ¿vale? El término original viene de Jeremy Beza. Para que nos hagamos una idea, buscaré una imagen y la pondré como por aquí para que podáis ver en qué consiste el panóptico. Es un símil, ¿vale? Utiliza el símil de un sistema de vigilancia que creo que ya no existe, y si existe que alguien me lo diga, por favor, porque siempre me gusta aprender un poquito más, que consiste en, como podéis ver en la imagen, en una torre que vigila cada una de las celdas o de los espacios sin que la persona que está ocupando ese espacio sea consciente de que le está vigilando, que por mucho que mire no va a ser capaz de ver al vigilante, no puede controlar eso. A esto se le asocia la falsa sensación de que no está siendo vigilado, porque si no puede ver a alguien que le vigila, significa que no le están vigilando, lo cual no es así, pero da esa sensación. A nivel social lo extrapolamos y hablamos de que la sociedad nos da una disciplina, o que la sociedad es disciplinaria en tanto a que vigila los comportamientos para que no se salga de lo establecido, favoreciendo como siempre a un sector y agrediendo o discriminando, o las dos cosas, a otros sectores. En terreno sexual hablamos de un dominio de las sexualidades de las personas. Hablamos de cómo se condicionan y cómo se coartan y cómo se inhiben bajo el falso pretexto de que la sexualidad se debe únicamente a una variable biológica, a una variable orgánica, cuando sabemos que eso no es verdad, ya que variables biológicas de nuestro organismo no determinan qué gustos desarrollamos por la ropa, qué colores asociamos a lo masculino o femenino, cuál es nuestra orientación sexual, la identidad de género, patrones de vestimenta y un sinfín más de variables. Que si bien la biología tiene un papel importante en todo esto de la sexualidad jamás va a ser un paradigma unicausal. Bien, para no cansaros más, os voy a dejar aquí escrito abajo otra serie de autores, no sin antes mencionar a Simone de Beauvoir, ya que me parece uno de los pilares súper importantes de todo este, no solo teoría queer, sino de crítica de la sociedad establecida actualmente heteropatriarcal, con su típica frase de no se nace mujer, sino que se hace mujer. Esto va dedicado a todo ese sector feminista que tiene ese miedo al borrado de la mujer natural y biológica, ¿vale? Más que nada porque Simone de Beauvoir, si bien se engloba en teoría queer, con esta frase está haciendo una crítica a los mandatos de género, a los estereotipos de género y todo el sistema heteronormativo y patriarcal. Para finalizar, toda propuesta, o por lo menos debería ser así, debe tener un objetivo o varios objetivos. ¿Cuáles son los objetivos y cuáles no son los objetivos de estos estudios queer? Bueno, pues van a ser los siguientes, desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, por supuesto. Las teorías de estos autores lo que quiere hacer es visibilizar la inmensa diversidad sexual y existencial que existe, valga la redundancia, en la vida, en la sociedad. Son distintas existencias disidentes que merecen de un trato también individualizado y que, por desgracia y por otro tipo de motivos, no lo están teniendo actualmente. También pone sobre la mesa que las variables sexo y género no deberían considerarse tanto como categorías rígidas e inflexibles, no hay ningún tipo de intención de borrar ningún tipo de categoría clasificatoria, ¿vale? Sino que le gusta más hablar, y tiene bastante sentido, en términos de espectro, que hay diferentes identidades, diferentes vivencias y diferentes formas de apropiarse de qué es masculino, qué es femenino, o incluso si no te identificas con ninguno de los dos. Son distintas identidades, distintas orientaciones sexuales, distintas formas de expresarte y distintas formas de vivir tu sexualidad. Incluso también podemos hablar de diferentes prácticas, como las prácticas kinky, que se podría introducir en este conglomerado de estudios queer. También quiere destapar, y con poco porque no hace falta mucho esfuerzo, esta cultura rígida e inflexible que tanto dolor y tanto malestar le puede llegar a provocar, y de hecho le provoca a las diferentes existencias disidentes. Disidente quiere decir todo aquello que está resistiendo a no meterse porque no se sienten como tal dentro de lo establecido como normal.
Un punto muy importante que me gusta un montón es que también es bueno leer teoría queer o estudios queer, ya que muchos autores y muchas autoras hablan de cómo dentro del mismo colectivo LGTBIQ+, también hay mucha transfobia, también hay mucha lesbofobia, bifobia, es decir, hay LGTBI-fobia dentro del colectivo, debido a diferentes variables, entre ellas toda esta LGTBIQ-fobia, lo he dicho bien, interiorizada. Insisto, no hay que juzgar a las personas, sino valorar la situación. No sabemos de dónde viene esa fobia interiorizada, y aunque bueno, creo que lo más cotidiano es que debido a todo este sistema heteropatriarcal y sexogénero muy rígido, donde solo se concibe la heterosexualidad y las identidades cisgénero como lo único existente, es normal que otro tipo de existencias pretendan adaptarse al medio y cuando descubren que no son como deberían ser, pues tienen un trabajo extra y es tener que ir deconstruyendo todo aquello que malamente han aprendido. Otra cosa muy importante, las teorías queer, los estudios queer, no son excluyentes. De hecho, aunque compartan en esencia esa crítica a todo el sistema rígido con respecto a la sexualidad y el maltrato, a lo que no es lo normal, hay diferentes opiniones, diferentes puntos de vista que pueden confrontar, y eso no es negativo, es bueno. Es bueno porque, hasta cierto punto, por supuesto, si empiezas a lanzarte sillas, pues no es bueno, porque te hace querer evolucionar y te hace querer avanzar para poder tratar y abordar todo tipo de existencias y que tengan su espacio y su calidad de vida como el resto de personas deberían tener, cada uno de una forma equitativa, mirando desde su individualidad, que no individualismo. Pretende entonces complementar a otros movimientos sociales como puede ser el feminismo o el antirracismo, es decir, su postura es de interseccionalidad. Para finalizar, ¿qué no pretende y cuáles no son los objetivos en absoluto de estos estudios queer? Bien, hablando de lo que hemos mencionado anteriormente, no pretende borrar las variables clasificatorias en términos de género de mujer y de hombre. Esto es muy importante decirlo y expresarlo y machacarlo mucho, ya que si borramos esa categoría de hombre-mujer, estaríamos legitimando este tipo de violencia tan específica como es la violencia de género o otro tipo de contravalores como la misoginia. De la mano de lo anterior, la teoría queer, los estudios queer no pretenden mantener los mandatos patriarcales. De hecho, vais a encontrar diferentes autoras, activistas lesbianas, que utilizan su orientación sexual para reivindicar y para hacer activismo, criticando la heterosexualidad como una forma de opresión que perpetúa los roles de género. Sigue este entramado del sexo y género, de cómo esas variables correlacionan y cómo van creando, sesgando y estructurando a la sociedad y a las personas que la habitan en este espacio público. Y que también se perpetúa en el espacio privado, es decir, en el hogar, bueno, también pueden considerar espacio privado diferentes zonas de trabajo, en fin, que siempre hay muchas cositas que aprender y que ir revisando. Tampoco pretende ir castigando a lo normativo. La teoría queer no va a ir con un látigo por la calle azotando a las identidades heterosexuales y cisgénero, ni muchísimo menos. Lo que sí pretende es interpelar a la responsabilidad del ciudadano normativo, instigando un buen trato hacia esas identidades, expresiones y vivencias y realidades no normativas, independientemente de que el sistema heteropatriarcal nos haya educado con esa serie de contravalores, ¿vale? Repito, no juzgar, no sabemos de dónde vienen estas ideas, este rechazo o este tipo de maltrato hacia otro tipo de personas, pero sí tenemos que valorar y tenemos que responsabilizarnos porque los que somos adultos tenemos la capacidad suficiente y la madurez suficiente como para decir, aunque esta no sea mi causa, puedo luchar por ella. Con esto concluimos el vídeo, ¿vale? No sin antes mencionar que los contenidos sobre teoría queer son inmensos y cada vez hay más propuestas de diferentes autores, diferentes entidades o diferentes organismos. Es muy bueno que vayamos aprendiendo, que vayamos poniendo el ojo y que reflexionemos mucho, que nos replanteemos. Porque si bien pensamos que un problema social no es un problema como tal o no existe, porque no es un problema que nos afecta a nosotros, lo que estamos sintiendo y lo que estamos disfrutando es un privilegio. Recordad que en Espacio Diverso Piqueer Ciudad Real estamos encantados de que nos echéis un cable con cualquier cosita, ya sea compartiendo nuestro contenido de redes sociales, haciendo socios, hablando de nosotros y bueno, sabéis que tenéis el contacto en nuestra página web, que lo dejaré por aquí, ¿vale? Y nada, lo dicho, espero que lo hayáis disfrutado, me gustaría también que aportaseis más cositas y nada, nos seguimos viendo en los siguientes contenidos de estas jornadas LGTBIQ+, de la Asociación Espacio Diverso.